Bien, profe. Ya enseguida vamos. Ay, ok. Bu- Bueno, están visualizando el. Sí, profesor, sí, se ve. Bueno, está entonces. Un poquito de la técnica, pero ya. Bueno, vamos a ver un poco que normalmente estamos conociendo los combustibles derivados de petróleo. Eh, una de ellas es la gasolina, o sea, la nafta que nosotros conocemos, ¿verdad? Es una mezcla de hidrocarburos compuesta por cadena de 4 átomos de carbono hasta 12. O sea, ustedes van a tener en el apunte un cuadro donde muestra esto, de acuerdo al tipo de combustible. 4 átomos de carbono y 12 de carbono. Entre ellos es habitual encontrar entonces una cierta proporción de hidrocarburos cíclicos y aromáticos. O sea, depende otra vez de la procedencia del petróleo va a tener un combustible aromático o cíclico. Destila a una temperatura que los gases licuados, a mayor temperatura que los gases licuados del petróleo. Es líquida en condiciones ambientales y muy volátil. Por esa razón que este combustible en los motores de gasolina normalmente tienen relación de compresión eh, no muy elevada, ¿verdad? La volatilidad de cada gasolina depende otra vez de su composición, siendo habitual que la gasolina de verano contenga un menor contenido de volátiles, hidrocarburos más ligeros, y en invierno mayor, debido a su estado físico, líquido y a su volatilidad. Entonces, normalmente, como es un combustible muy volátil, se le agregan elementos antidetonantes para que pueda resistir mayores presiones y también de esa manera facilitar la combustión de ese combustible de acuerdo a las condiciones climáticas. Su combustión se produce en dichos casos eh, idóneo para uso de motores alternativos de encendido provocado, o sea, el encendido por chispa, ¿verdad? Siendo dicho campo de aplicación, eso es su principal campo de aplicación. Además, es el combustible más empleado. Bueno, en nuestro caso particular también, más o menos están en condiciones iguales en la proporción de utilización.
Su combustión se produce en dichos casos por deflagración, o sea, explosión se llama eso. Por eso a los motores de gasolina se les llaman motores de explosión. Sus límites de inflamabilidad son estrechos comparados con los combustibles gaseosos, pero aún así se puede quemar desde mezclas pobres de dosaje relativo de 0,8 hasta mezcla rica de 1,6. Profesor, Te, te escucho. tu presentación no está corriendo, no está pasando. Oh, perdón. No, no se mueve. Ah, Todavía no, profe. No. perdón, disculpen. ¿Qué pasa? Ahora, Ahora sí, profe, continúa nomás. bueno, Perfecto. bueno. Disculpen de todo. Entonces está la proporción de átomos de carbono. C4 hasta 12 átomos de carbono. En el caso de la nafta, estamos hablando del índice de octano. Entonces, más de una vez nosotros ya hablamos del octanaje de la nafta o de la gasolina. Entonces, es importante que nuestro combustible, de acuerdo al tipo de motor de gasolina que tenemos, utilizar el combustible adecuado y no engañarse, por ejemplo, buscando economía, querer mezclar y que lo mismo te va a funcionar, como dicen mucha gente. Entonces vamos a tener que al salir de la estación de servicio, vamos a nuestro motor, o sea, el motor de nuestro vehículo a lo mejor ya no tiene la potencia que inicialmente tenía cuando estaba utilizando un combustible con, con un octanaje elevado. Vamos a llamarle un combustible super. Y le mezclamos con la nafta o le cargamos directamente el combustible común. Ojo con eso. Inclusive, peor todavía si son de encendido electrónico. Y sí, encendido electrónico. Entonces tenemos que cuidar esos detalles y no dejarse engañar por ese tipo de comentarios. Porque no van a tener, uno no va a ser económico, otro no van a tener la misma potencia que estaban teniendo utilizando combustible puro, de cierto tanaje. Y por otro lado, también ese mal funcionamiento repercute en la vida útil del motor. ¿Por qué razón? Porque está escapeando, pero fuertemente son auténticas explosiones que están ocurriendo dentro de la cámara de combustión. Y eso está golpeando la cabeza del pistón y en algunos casos hasta puede llegar a romper los aros del pistón y ya comienzan los problemas. Entonces, utilizar el combustible adecuado de acuerdo al tipo de motor que estamos manejando. ¿Estamos?
Con respecto al combustible gasóleo o gasoil, es una mezcla de hidrocarburos más pesado, típicamente desde 16 carbono hasta 22 carbono, debido a su viscosidad y su poder lubricante. Es un combustible adecuado para pequeños motores diésel de automoción. Los gasóleos más pesados de menor calidad también son usados en motores diésel estacionarios o marinos, en calderas, centrales térmicas y turbinas de gas estacionarias. Es decir, en el caso de la turbina de gas no podemos utilizar un combustible de gasoil demasiado de mala calidad. Por eso es interesante también conocer las características químicas o físico-químicas del combustible que nosotros estamos manejando. Porque de ello también depende el buen funcionamiento del equipo, y cada tipo de combustible, de acuerdo a su calidad, también va a tener un cierto poder calorífico, lo cual va a redundar en el rendimiento térmico del equipo, ¿verdad? Entonces, en la aplicación de motores diésel, los contaminantes típicos son las emisiones de NOx, o sea, óxido nitroso, y las partículas y las demás partículas ligadas a esta última, como se verá, a la fase de difusión de la combustión. En las aplicaciones en las que se emplean quemadores, los contaminantes son los típicos de los procesos clásicos de combustión por difusión. El contenido de azufre es mayor que en las gasolinas. Pero también es interesante hacer una acotación acá, que el contenido de azufre no tiene que ser demasiado elevado en el caso del gasoil. Caso contrario, también eso perjudica al funcionamiento del motor, y también contamina muy rápidamente el lubricante del motor. Es decir, acorta la vida útil del lubricante. Entonces hay que tener cuidado también con la cantidad de azufre. En los últimos tiempos la cantidad de azufre del gasoil era excesivamente. Por eso los gasoil utilizados en automoción, en los motores modernos, algunos vienen claramente identificados que tienen que utilizar combustible de tipo 1, no del tipo 2 ni el tipo 3. Porque el tipo 3 ya es exageradamente feo. Entonces hay que tener cuidado también con eso. ¿Por qué? Porque el azufre es un elemento muy corrosivo. Y el aceite lubricante, en vez de estar durando, llamémosle 7.000 o 5.000 kilómetros, o 300 o 500 horas, en el caso de motores estacionarios, se acorta brutalmente. ¿Por qué? Porque fluidifica el aceite, le ataca su componente para mantener la viscosidad, y se vuelve muy, muy fluido el combustible, o sea, el aceite, y muy quemado. Entonces hay que tener cuidado también con la cantidad de azufre. Le llamo esa atención porque como ingenieros nosotros tenemos que especificar todos estos elementos, tenemos que especificar. Entonces tenemos que conocer las características físico-químicas de estos componentes. El gas natural se encuentra en los mismos yacimientos que el petróleo, o bien en otro de forma independiente, compuesto entre 90 y 98%, dependiendo del yacimiento, por metano, aunque minoritariamente el gas natural también contiene etano, propano, butano e incluso hidrocarburos más pesados. Esto va a depender de la profundidad de donde se le está sacando, la profundidad de los yacimientos. La combustión del gas natural es una combustión más limpia comparada con los otros hidrocarburos. El tratarse de un gas muy ligero, se difunde bien en el aire, o sea, se mezcla fácilmente con el aire,
resultando muy reducida las emisiones de partículas y la de hidrocarburos no quemados. Normalmente la combustión de aquellas máquinas térmicas que utilizan gas natural o GLP, caso de automoción, la combustión es mucho más completa y la durabilidad del motor es mucho mayor. También depende fuertemente de la temperatura de la llama. Esto también depende de la presión y la temperatura promedio del lugar. Bueno. ¿Alguna pregunta, gente? Esto le voy a levantar y tenía previsto también hablar un poquitito de los hornos industriales. Pero para hablar de los hornos industriales tenemos que hablar un poquitito, otra vez recordar un poquitito los intercambiadores de calor. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros como ingenieros vamos a estar utilizando quemadores. No todos los procesos a través de energía eléctrica. Además de que existen hornos eléctricos, como normalmente para pequeños procesos, ya sea de la vida cotidiana, como por ejemplo en la cocina, en las panaderías, en las pizzerías y también en los procesos industriales, pero normalmente en los procesos industriales ya se utilizan los hornos ciertamente pequeños, pero eléctricos, que pueden llegar a muy altas temperaturas, alrededor de los 600 a aproximadamente 700 grados centígrados, para revenido de metales cuando se repara, por ejemplo, un eje. Entonces normalmente se hace un proceso de calentamiento para recuperar su estado de dureza, el material que se está trabajando. Entonces es de mucha utilidad tanto para la industria, para la industria metalúrgica, industria de productos alimenticios, como también también se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de moldes, por ejemplo, estas planchas que se utiliza para contener los huevos. Eso también se utiliza. Se hace un tratamiento químico, o sea, tratamiento térmico de las pastas que se preparan ya sea de los restos de cartones, papeles viejos, etcétera, y se hace un calentamiento gradual, controlado. Hoy por hoy, en el caso de los hornos eléctricos, ya tienen sensores. También todas las paredes son construidas de un material de ladrillo refractario que pueda resistir altísimas temperaturas. Y dentro de los mismos vienen la resistencia eléctrica, de tal manera para evitar el cortocircuito durante el proceso. Y también descarga eléctrica al elemento que se está tratando de hacer el tratamiento térmico. Entonces tiene mucha aplicabilidad también los hornos. Por supuesto, dentro de esta clasificación de hornos también están los hornos llamados de las calderas. Por eso es importante conocer un poquitito los intercambiadores, porque los intercambiadores son de mucha aplicación en la industria. Y ustedes como ingeniero electromecánico, ¿qué van a hacer? No, en todos lados van a estar encontrando intercambiadores. Del radiador del automóvil van a tener intercambiadores de vapor, donde van a estar calentando combustible.
por ejemplo, en la industria se utiliza también caldereta o caldera de pequeño volumen, caldera cilíndrica de pequeño volumen, y normalmente utilizan combustible fuel oil porque no tenemos carbón mineral, por ejemplo, y los carbones vegetales generalmente ya no se queman. Entonces se utiliza fuel oil para ciertos procesos químicos o procesos industriales. Entonces, depende otra vez qué tipo de intercambiador yo voy a utilizar. Si va a ser un intercambiador de flujo paralelo, contraflujo, o va a ser un intercambiador de flujo cruzado, no mezclado, mezclado, etcétera. Como ustedes ven acá en el gráfico, no sé si están viendo. Hola. Ahora sí vemos, profe. ¿Están viendo estos gráficos? Sí, profe. Bueno, acá tenemos en el este gráfico nos presenta dos tipos de intercambiadores, que son los de flujo paralelo y flujo de contraflujo, ¿verdad? O contracorriente, como le habíamos llamado. Entonces, también están los intercambiadores de flujo cruzado mezclado, que son haces de tubo así, que son barridos por los gases calientes y por internamente circular el fluido líquido. Normalmente afuera gases y internamente líquidos. También puede ser los flujos cruzados no mezclados, como en el caso de los radiadores de los automóviles. Vamos a tomar como ejemplo de los automóviles. Entonces, por un lado tenemos el aire ambiente suministrado a través de ventiladores y internamente circula el agua caliente el agua de refrigeración del motor. También este tipo de intercambiadores o radiadores se utilizan para intercambiar calor en los transformadores de cierta potencia, en donde se utilizan también ventiladores como para ayudar a reducir la temperatura del aceite que circula a través en los radiadores. Todo eso a los efectos en los días de mucho calor, como ustedes saben, la carga eléctrica, o sea, la carga del sistema eléctrico aumenta grandemente y la temperatura ambiente hoy día es muy elevada, entonces necesita de radiadores como también de ventiladores de varias etapas. Normalmente en las horas de menor demanda o de temperatura baja, los radiadores, o sea, los ventiladores normalmente están parados. Pero cuando está muy cargado el transformador, normalmente los ventiladores vienen en 2 o 3 etapas de ventilación, de acuerdo a la cantidad de ventiladores que tengan los radiadores y dependiendo mucho de la potencia que tienen. También existen los intercambiadores llamados de casco y tubo. Entonces hablamos también los condensadores de vapor de las turbinas de vapor. Ese es un tipo de condensador de casco y tubo. Entonces, en ese caso es de tubos múltiples. Normalmente, como ustedes ven acá, los tubos pintados en azul en este caso, especial para los cerristas, el gráfico, el fluido frío entra por los tubos, el fluido caliente normalmente por el casco. El casco es el que envuelve a los tubos. Dentro de los tubos está, o sea, dentro del casco se ubican los tubos de acuerdo a la utilización y de acuerdo al proceso que va a realizar. Entonces acá tenemos un intercambiador
de un paso por el casco. Entonces ustedes ven acá, este es el casco, la parte roja. Y 2 pasos de tubos por el casco. En el otro gráfico tenemos 2 pasos por el casco y 4 pasos por los tubos. Por supuesto, cuando tenemos intercambiadores de este tipo, ustedes recordarán que nosotros utilizamos estas formulaciones. ¿Por qué razón? Porque normalmente interviene ahí este coeficiente que es el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, por un lado tenemos esta fórmula que el coeficiente global de transferencia de calor es la inversa de la resistencia térmica. También para casco y tubos se considera en algunos casos, de acuerdo al tiempo de servicio, el factor de incrustación. Entonces tienen que utilizar este tipo de ecuaciones. Así que rememoren esto porque vamos a tener que ver algunos ejercicios termotécnicos para la próxima clase. Y por supuesto, no olvidar del método de temperatura media logarítmica, que no es la media temperatura. Por supuesto, también esta ecuación se puede expresar para contraflujo, para intercambiadores de flujo paralelo, como también para contraflujo. Pero nosotros normalmente, como habíamos demostrado ya en clase de transferencia de calor, vimos que podemos utilizar esta fórmula para flujo paralelo, en donde tenemos como ustedes ven acá, vuelvo a traer primer gráfico, que el delta temperatura 1 es la diferencia de la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la de salida, o del fluido caliente de frío a la entrada. Y a la salida tenemos el delta T2, que es la diferencia de la temperatura del fluido caliente menos la temperatura del fluido frío a la salida. Y eso, entonces, el delta media temperatura va a ser la diferencia de este delta temperatura 1 menos el delta temperatura 2 dividido el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2, que es lo que está figurando en esta ecuación. Para el caso de contraflujo, esta misma fórmula se puede también utilizar, pero normalmente vemos en los materiales bibliográficos que es la diferencia de temperatura T2 menos delta T1 dividido el logaritmo natural de delta T2, delta T2 menos delta T1. Pero como ustedes van a notar después que esto normalmente sale una temperatura negativa y la de abajo una temperatura, logaritmo natural de un término mayor, un término menor dividido un término mayor nos da un término negativo, un valor negativo. Entonces menos y menos nos da positivo, o sea, nos da otra vez el mismo valor. Acá se está indicando esa diferencia de temperatura. También acá están las nomenclaturas de cada temperatura que interviene en el proceso. Acá tenemos un intercambiador de calor de coraza y tubos, en donde en este tipo de intercambiadores, cuando son de 2 pasos, o sea, de un paso por coraza y 2 pasos por tubo, entonces ya tenemos que calcular un factor de corrección. Y el factor de corrección es función de los valores de P y de R que encontramos en una tabla. Entonces, acá tenemos el delta de temperatura media logarítmica igual al factor de corrección por esa temperatura que calculamos para intercambiadores de contraflujo. Normalmente son de contraflujo. Y el factor de corrección depende de la configuración geométrica del intercambiador.
y de las temperaturas de entrada y salida de las corrientes de fluido caliente y frío. Entonces tenemos las fórmulas correspondientes. De acuerdo a esta fórmula, entonces, como ustedes ya saben, tenemos que entrar en estas curvas para sacar el factor de corrección. ¿Cómo se saca el factor de corrección? Con la fórmula que tenemos, calculamos P por un lado, que viene en este eje, los valores de P, y los valores de R, acá está su fórmula, nos da los valores de la curva. Y el factor F, vamos a suponer que P nos da 0,6, por ejemplo, y el factor R nos da 0,8, por decir así. 0,6 y 0,8. Entonces tenemos acá 0,6 y en donde intersecta con la curva 0,8. Ahí está el factor de corrección, que en este caso va a ser 0,75. Pero depende otra vez de la cantidad de pasos por tubos y la cantidad de pasos por casco. Por eso para cada caso viene una curva. En este caso, por ejemplo, nos dice un paso por el casco y 2, 4, 6, etcétera. Cualquier múltiplo de 2 pasos por los tubos. ¿Se entiende eso, gente? Hola. Sí, profe, se entiende. ¿Me están Ya Sí, escuchando? pasamos. profe, ese se entiende bien. Sí, ¿Se profe. entiende? Bueno, profe. entonces, para cada situación tenemos que utilizar una de estas curvas. Tenemos 4 curvas. Estos son para los cascos y tubos, ¿verdad? De un paso por los cascos y 2, 4, o sea, múltiplo de 2 pasos por tubos, que en este caso. Y para este caso tenemos más de 2 pasos por el casco y cualquier múltiplo de 4. Entonces, 4 es el múltiplo común para estos casos. Y en el otro caso tenemos para flujo cruzado. Para flujo cruzado tenemos de dos pasos y que puede ser con los dos fluidos de flujo no mezclado, como en este caso. Y flujo cruzado de un solo paso con uno de los fluidos de flujo no mezclado y el otro el flujo mezclado y el otro no mezclado. Entonces, en uno de los casos eran los tubos circulando fluido y el exterior circulando fluido gaseoso. Puede ser calor o o sea, gas de la combustión, como puede ser aire fresco, etc. Y no mezclado, tenemos entonces que tenemos los tubos y los tubos son aleteados y separados o en ciertas regiones. En ese caso no se mezclan los flujos. Entonces tenemos circulando por los tubos el fluido líquido y por el exterior fluido gaseoso refrigerante. ¿Estamos? Bueno, esto yo le voy a facilitar también para que ustedes puedan entender cómo se aplica, y acá tenemos un problema de aplicación de estos dos casos. ¿Estamos? En este último problema tenemos 4 situaciones que ustedes quiero que vean bien. Por ejemplo, flujo a contracorriente, que es flujo contra flujo o contracorriente también se le dice. Tenemos 2, el flujo paralelo, que es B. Quiero que se fijen las temperaturas. ¿Cómo varía las temperaturas? Y la longitud del tubo para contraflujo y también para flujo paralelo.
También tenemos flujo a contracorriente con 2 pasos por carcasa y 6 pasos por tubo. Entonces, eso van a recurrir a las tablas, o sea, esas curvas que viene, va acompañando al material. Y en este último tenemos flujo cruzado con un paso de tubo y otro de carcasa. O sea, son 4 situaciones que tienen que manejar. Estamos. Cualquier consulta, yo creo que ustedes tienen sus materiales de transferencia de calor, entonces pueden recurrir a ello. Y para poder interpretar mejor lo que va acompañado de este material, y posteriormente le va a llegar a un nuevo ejercicio para resolver. ¿Estamos? ¿Alguna Sí, consulta, profe. gente? Hola. Hola. ¿Se entendió, profe? Eh, Creo que ninguna, profe. bueno, Se entiende todo, profe. me alegro entonces que sea así. Y ustedes ya saben, cualquier duda que tienen, no esperen a último momento. Traten de aclarar sus dudas en la brevedad. ¿Qué les parece? Y eso va con respecto a la teoría, como también con respecto a los ejercicios prácticos y de los trabajos que tienen que presentar. Por favor, regístrense en la plataforma y envíen sus trabajos también vía plataforma. ¿Estamos? Sí, Ok, profe. profe, profe, excelente. ya está. Bueno, estamos entonces, gente. Si hay alguna pregunta, estoy abierto a ustedes, y porque ya se está por terminar nuestro bloque. Están faltando mucho gente. Ustedes son muchísima gente. ¿Qué pasó con Ingeniero, los otros? ingeniero, tengo una consulta sobre el trabajo práctico. Sí, A computadora se hace, ¿verdad? sí, señor. Ustedes son futuros ingenieros ya. Eso no me era ingeniero, gracias. O el otro caso también es, si por A o B razones ustedes van a presentar sus trabajos prácticos, tienen que hacer en hoja blanca y en bolígrafo negro. Porque ustedes hacen en bolígrafo azul y no se puede leer yo no puedo leer, se me mezcla todo el material, y por eso a alguien, no me acuerdo si fue en el grupo de ustedes, pero me pasaba varias veces en azul y no se podía leer. Entonces quiero que tengan en cuenta eso también, por favor, ¿sí? Ok, ¿Estamos? profe. Bueno, O sea que te puedo enviar también, profe, o sea, tipo bolígrafo negro y en hoja bolígrafo blanca. negro. Sí, señor. Ok, profe, Haga nomás en gracias. forma presentable, ordenado, como estudiante. Prácticamente están recibiendo ya ustedes. ¿Estamos? Y prepárense que ya se están llegando ya los parciales, gente. Por favor. Entonces, pregunten a tiempo a todos sus profesores las dudas que tienen, ¿sí? En tiempo y forma, para que porque muchas veces no podemos encontrarnos, entonces es más difícil todas las cosas